Dentro del periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo menos fueron documentados 217 casos de violaciones graves a defensores de derechos humanos. Chiapas se colocó como el estado más peligroso para los defensores y encabeza la lista de hechos violentos contra ellos con 56 casos, seguido de Oaxaca con 45, la Ciudad de México con 37, Guerrero 25, Veracruz 21, Puebla 17, el Estado de México 16, Chihuahua 13, Jalisco 11 y el resto de las 21 entidades con menos de una decena de casos. Por lo menos 24 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, es decir, por personal que pertenece o trabaja bajo las órdenes del Estado. 52 fueron ultimadas por sujetos no pertenecientes al gobierno y se presentaron decenas de miles de asesinatos en la supuesta guerra contra el narcotráfico que se convirtió en una guerra contra el pueblo de México. En cuanto a las agresiones, las 5 acciones más comunes son los ataques físicos y los intentos de ejecución, que suman 120, las intimidaciones 102, amenazas 101, difamación 92 y las amenazas de muerte con 87 denuncias. Los gobiernos estatales, después del gobierno federal, han violado también los derechos humanos, representando el 39% de los eventos. Los periodistas han sido víctimas de constantes agresiones. Desde el primer día de su mandato, Enrique Peña Nieto es señalado, y hoy lo señalamos, como el máximo responsable de las detenciones arbitrarias a personas que ejercen su derecho de manifestarse. A partir de 2015, las organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, implementaron acciones colectivas basadas en graves situaciones de disputa en el país, como son la pobreza, desempleo, aumento de precios de la canasta básica, corrupción, despojo de tierra y territorio, violencia e inseguridad, agresiones a mujeres, agresiones por razones de género y a poblaciones lésbicas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales, transvestis, intersexuales y queer, agresiones a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a la movilidad humana, genocidios, feminicidios y sobre todo el derecho a defender los derechos humanos. En materia de pobreza, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social revelaron que de 2012 a 2014, 11.4 millones de mexicanos pasaron a niveles de pobreza, en tanto que el 73.2% de los pueblos indígenas, 8.7 millones de personas, se encontraban en condiciones de pobreza y pobreza extrema. En pocas palabras, el país nunca había enfrentado las condiciones de racismo, desigualdad y discriminación que se viven hoy en día. El hecho objetivo que incrementó los casos de abuso y violencia contra los defensores fue la implementación de reformas estructurales que encabezó Enrique Peña Nieto, las cuales desencadenaron una serie de protestas y denuncias por las violaciones a derechos humanos. Los abusos, violaciones y agresiones a los derechos humanos de los defensores se han ido incrementando en el presente sexenio, a pesar de que el gobierno se jactó de reconocer los derechos de todas las personas. El último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló claramente que el régimen de Enrique Peña Nieto no respetó los derechos humanos y cometió decenas, cientos de graves violaciones a esos derechos fundamentales de los mexicanos. El gobierno de Enrique Peña Nieto lo señalamos como responsable de alentar, permitir y coadyuvar para que un porcentaje considerable del territorio nacional sea entregado a corporaciones extranjeras mineras, en 70% canadienses que contaminan aguas, flora y fauna y atentan gravemente contra la salud de los habitantes de su entorno.
despojando en los hechos a los legítimos dueños de las tierras de propiedad ejidal, comunal y privada, mediante concesiones otorgadas a esas empresas, sin tomar en consideración que las mismas se encuentran protegidas por el artículo 27 de la Constitución. Otras corporaciones como la Coca-Cola y las cerveceras, al igual que las mineras, se han adueñado de numerosas fuentes de agua, privatizando ese líquido vital en perjuicio de millones de mexicanos. Igualmente, enormes extensiones de litorales y playas han sido adjudicados a corporaciones extranjeras. Estas acciones violentan gravemente la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana al enajenar y gravar territorio nacional y sus recursos y contribuir con ello a su desmembración. Peña Nieto ratificó y continúa cumpliendo lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte y la Iniciativa Mérida, que dañan gravemente la soberanía económica y política de la nación en beneficio del gobierno y las corporaciones de Estados Unidos, particularmente sin que estos tratados y mecanismos injerencistas hayan sido sancionados por el Congreso de la Unión ni hayan sido consultados a la ciudadanía. El gobierno de Estados Unidos contrató a la empresa Bering Technology Inc. para intervenir todos los sistemas de comunicación de nuestro país, según el contrato 5 y LEC 07M0002, por un monto de $2.963.438. El anuncio del contrato que ganó la licitación fue publicado el 23 de febrero de 2017 en el sitio web de la Administración Pública estadounidense, de lo que se desprende que dicha empresa u otra similar continúan trabajando en el escrutinio de las comunicaciones de los ciudadanos y ciudadanas mexicanos y mexicanas, afectando las garantías individuales y los derechos humanos. Y nuevamente la soberanía nacional, sin que el gobierno actual haya dado cuenta de esta denuncia pública. En ese entonces planteamos estas interrogantes: ¿hay o no estas interferencias? ¿Quién clasifica la información y bajo qué criterios? ¿Qué organismo local o extranjero intercepta comunicaciones nacionales? ¿Qué opinan al respecto la CNDH, los integrantes del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes sin duda también serán intervenidos y han sido intervenidos en sus comunicaciones en razón de la seguridad nacional y de la lucha contra el terrorismo? Otro hecho que configura el delito de traición a la patria es la reforma energética que modificó los artículos 27 y 28 constitucionales, que ha profundizado la privatización de Pemex en beneficio de corporaciones extranjeras y firmas privadas de los allegados de Peña Nieto. Esta reforma constituye en los hechos un acto de desnacionalización del petróleo y su entrega a las grandes corporaciones estadounidenses como ExxonMobil y Chevron. Con la entrega de Pemex se complementó el ciclo de la ocupación integral del país que ha venido denunciando el grupo Paz con Democracia. Recibir al candidato republicano Donald Trump en la residencia oficial de Los Pinos, después de haber insultado a los mexicanos y a las mexicanas, y quien es un abierto y autodeclarado enemigo de México, es un suceso también censurable de traición al país. Esta Fiscalía Popular concluye que los acusados Enrique Peña Nieto y otros aprobaron e implementaron las 11 contrarreformas neoliberales en este sexenio. La primera fue la reforma laboral y de seguridad social, enseguida la reforma educativa, después la reforma energética, la reforma de obra pública, la reforma hacendaria y fiscal, la reforma financiera, la reforma agraria y territorial, la reforma a la ley de telecomunicaciones, la reforma política electoral, la reforma al sistema de salud y la reforma judicial. Todas estas reformas son medidas de corte neoliberal que, lejos de propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos más empobrecidos y marginados, agrava su situación al afectar de forma negativa el ejercicio de los derechos humanos, particularmente los económicos, sociales, culturales y ambientales.
Estas reformas tratan de responder a las exigencias del sector empresarial mundial y de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues esto determina las directrices que deben seguir los países para crecer y desarrollarse económicamente ante la creencia que el desarrollo económico es sinónimo de bienestar social. Sin embargo, responden a la acumulación, más no a la distribución equitativa de la riqueza como fin último. Los anteriores hechos se clasifican jurídicamente en términos del artículo 108 de la Constitución y 123 del Código Penal Federal como delito de traición a la patria, además de todos los que contempla la legislación de derechos humanos a nivel internacional como crímenes de lesa humanidad estipulados en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, desaparición forzada de personas, ejemplificando en el caso de los 33 normalistas de Ayotzinapa, enriquecimiento ilícito, represión a la libre manifestación e implementación de las 11 reformas estructurales, ya que lo contenido en las mismas son actos que atentan contra la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana, lo cual perjudica al país y atentan contra su independencia, su soberanía, su libertad y su integridad territorial. Estos delitos han sido consumados de manera instantánea y han continuado a lo largo de todo este sexenio que agoniza en contra del pueblo mexicano. Para terminar el pliego de acusación, doy la palabra al compañero representante de las víctimas,